Durante muchos años nos pidieron a todos, ¿verdad?, creer que la corrupción era un accidente que aparecía ahí de vez en cuando un político se desviaba un poco, cuando un funcionario público se tentaba a meter las manos, cuando un empresario encontraba una puerta trasera para corromper a un funcionario o cuando un operador descubría cómo engañar al sistema. Pero creo que podemos estar de acuerdo en que esa explicación ya no sirve, ¿verdad? Porque cuando los casos se repiten, cambiando solamente a sus protagonistas, pero los mecanismos son siempre los mismos, entonces ya no estamos frente a una falla aislada. La verdad es que estamos frente a una cultura. Y tal vez frente a algo mucho más grave todavía, frente a un ADN de la corrupción. El ADN corrupto de la política no lo vemos solamente cuando alguien roba, aparece mucho antes. Cuando una generación política completa comienza a creer que el Estado le pertenece, aparece cuando los partidos ven los ministerios como un botín, a las empresas públicas como agencias de empleo, los gobiernos regionales como cajas de pago. Aparece cuando se normaliza que el poder sirva primero a quienes lo administran y recién después, si es que queda algo, a los ciudadanos que lo financiamos con nuestros impuestos. La parte más peligrosa es que esta corrupción moderna no siempre se muestra como un delito. Hay muchas formas de convertirla en algo real. Entra como un trato directo, como una asesoría, un convenio, una fundación, un programa social. Incluso como cifras fiscales maquilladas detrás de un informe o un nombramiento judicial envuelto en la solemnidad, pero que trae muchos favores detrás. Hoy día es domingo, y mi idea es que los domingos no nos quedemos pegados en la noticia del día. Para eso están los programas de contingencia, los paneles, las peleas, todas esas declaraciones cruzadas y el ruido político que hay de lunes a viernes en los medios, en YouTube y en todos lados. El domingo nos tiene que servir a todos para preguntarnos qué está pasando que no vemos detrás de cada noticia. Cuando miramos lo que está pasando en Chile, pero también en otros países como España, en América Latina en general y en muchas democracias occidentales, nos encontramos con una escena muy inquietante donde puede que cambie el lenguaje y las personas, pero el método se parece demasiado en todas partes. En España, el socialismo que durante décadas se presentó como de una superioridad moral aplastante, hoy día está enfrentando una verdadera tormenta política y judicial que toca al partido del gobierno, al entorno de Pedro Sánchez, con el caso Coldo, a José Luis Ábalos, ¿cierto?, a Santos Cerdán, a Begoña Gómez, que es la esposa de Sánchez, al hermano del presidente y ahora incluso al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ojo que ahí todavía no hay condena, pero recién se está investigando. Es imposible que no leamos en todo caso lo que está pasando detrás, ¿verdad?, mientras no haya una condena. No vamos, yo creo que ninguno de nosotros está dispuesto a esperar, y los españoles menos, para que esperar unos 10 años, ¿verdad?, para que la justicia funcione sin que como ciudadanos digamos lo que estamos viendo. Estoy de acuerdo con que la justicia penal se toma sus tiempos, pero la ética pública es algo que se debe aplicar en todo momento. Por ejemplo, el caso Convenios en Chile. Ahí hay varias fundaciones involucradas, gobiernos regionales, transferencias por cientos de miles de millones, tratos directos sin licitación, programas mal ejecutados o que nunca se hicieron derechamente y una red completa de organismos públicos que se movían con una facilidad sorprendente alrededor del dinero público. Fíjense ustedes cómo en todos estos escenarios hay un hilo común. El poder político administra dinero que ellos no producen. Después lo distribuye entre personas que no lo arriesgaron, posteriormente lo justifica con causas nobles, protege sus acciones con lenguaje técnico y moral, y cuando los descubren, busca mostrar el problema como un caso aislado. Pienso que está llegando la hora en que tenemos que preguntarnos, como chilenos, qué tipo de sistema tenemos, cómo ha sido este sistema capaz de producir tantos casos aislados. La corrupción, que es más visible, es la más fácil de condenar. Todos podemos enojarnos mucho y compartir las noticias y videos virales cuando aparece una transferencia sospechosa, contratos sin fundamento, una licitación manipulada o un funcionario que gana 2 millones de pesos pero anda en una camioneta de 60 millones. Esa corrupción nos produce rabia porque tiene un rostro, conocemos los montos, la fecha y a veces hasta hay audios que involucran a los culpables. Pero esa corrupción que podemos ver es apenas la primera capa del problema. Mírenlo de esta forma. La corrupción visible es el humo y hay otro tipo de corrupción que es el incendio. El incendio está más abajo, ahí cerca de la estructura donde demasiadas personas
descubrieron que la política ya no es una forma de servicio público, sino una herramienta para tener acceso a cargos, a los presupuestos, acceso a las redes, a los proveedores y finalmente acceso a la impunidad. Cuando la política se convierte en acceso, deja de ser vocación pública y se transforma lamentablemente en una industria. El caso Convenio fue importante no solamente por los montos involucrados con las fundaciones, fue importante porque mostró una nueva forma de administrar el poder político, donde no se necesita ese viejo truco del maletín o el sobrecito por debajo de la mesa, sino mecanismos para hacer transferencias con entidades privadas sin fines de lucro y la ayuda de gobiernos regionales que transfieren además con la excusa de los programas sociales inventados por el mismo sector. Ese es el punto. La corrupción moderna aprendió a vestirse de causa noble. Así que cada vez que usted sepa de un nuevo programa social o un nuevo derecho social, pregunte quién va a estar a cargo y cuánto va a ganar. Porque la causa, lo más probable, es que sea solamente el pretexto. Bien, ahora miremos el caso del exministro Nicolás Grau y ese tema de las cifras fiscales. Aquí el asunto es distinto porque no estamos hablando de un convenio o de una fundación. Estamos hablando de algo que parece ser técnico, donde aparecen las proyecciones del déficit fiscal, la deuda pública, los informes de finanzas públicas, los supuestos macroeconómicos, el balance estructural y las estimaciones. Pero justamente ahí está la gravedad de todo esto, porque cuando la corrupción moral llega al manejo de las cifras públicas, la verdad es que ya no necesita robar directamente, le basta con distorsionar la realidad para poder proteger un relato completo. Cuando un gobierno subestima un déficit como lo hizo el de Boric durante sus 4 años, cuando maquilla una proyección o presenta un cuadro fiscal mucho más amable de lo que pasa en la realidad, lo que está haciendo no es solamente cometer un error contable, como han tratado de hacernos creer los exministros y el propio expresidente Boric. Están trasladando, el costo político hacia el futuro. Y eso, señoras y señores, también es una forma de corrupción moral. Pero bien, veamos ahora otra forma de corrupción, ¿cierto? La que tiene que ver con las empresas públicas. Codelco y ENAP, grandes empresas, son los símbolos del Estado empresario chileno. Una produce y vende cobre, que por siempre ha sido llamada como el sueldo de Chile, no sé por qué todavía, y ENAP opera con los combustibles. Pero ¿qué pasa cuando hay empresas estatales sostenidas por una mezcla de propiedad pública, decisión política, con sindicatos fuertes haciendo presión, directorios nombrados desde el gobierno y proveedores gigantescos que comienzan a funcionar como mundos tan completamente aparte del resto de los chilenos? Si se los digo en el idioma ideológico, no puede existir capitalismo para remunerar y socialismo para justificar. Pero en esto de las empresas del Estado hay otras aristas más y que son tanto o más delicadas que este tema de los sueldos y la responsabilidad. Y tiene que ver con las compras, con los proveedores, los encargados de proyectos, el mundo de las licitaciones, los sobreprecios y las famosas tajadas. Yo no voy a decir que en todas las instituciones públicas hay coimas, que no me consta, ni que todo funcionario es corrupto, ni que todo proveedor tampoco participa en malas prácticas. En el Estado hay gente honesta, probablemente más honesta que los políticos que dirigen esas instituciones. Pero sería muy ingenuo no reconocer que donde hay grandes cantidades de dinero público, aparece siempre la tentación. La corrupción en el sistema de compras públicas tiene una particularidad que es moralmente repugnante. Esta corrupción se esconde detrás de objetos que no parecen tener tanta importancia. No esperen ustedes que la gran corrupción política pública se vea como una escena de película. La mayoría de las veces aparece como esa orden de compra normal que muy pocos van a revisar. Pero también está algo que es sumamente importante y a lo que no se le está dando el peso que tiene realmente para poder terminar con la corrupción en Chile. Se refiere a lo legal, las leyes, el poder judicial. Si la política tiene un ADN que es corruptible, la justicia debería ser el órgano encargado de impedir que ese ADN se reproduzca sin control como está pasando hoy día. La justicia debería ser el límite, el muro. Si hay algo que nosotros esperaríamos de la justicia, es que debería ser la institución que esté por encima del poder
político para recordarle que no basta con ganar unas elecciones ni tener mayoría. Pero ¿qué pasa cuando la justicia también depende de una u otra forma de la política? Y este es el problema. Chile, los ministros de la Corte Suprema, que ya lo saben, son nombrados mediante un sistema donde la propia Corte elabora una nómina, la quina, pero es el presidente de la República el que elige y el Senado aprueba por 2/3. Yo creo que es absolutamente legítimo que nos preguntemos qué tipo de independencia real tienen hoy día los poderes del Estado cuando los jueces son elegidos por el presidente y el Senado. La corrupción política se transforma en el ADN de la política cuando el sistema judicial no actúa como un anticuerpo. En un cuerpo sano, el sistema inmune detecta una amenaza y la combate de inmediato, con todo lo que tiene. En una democracia sana, la justicia cuando detecta el abuso de poder, lo sanciona. Pero cuando el sistema inmune está débil, la enfermedad avanza. Yo me imagino que concuerdan conmigo, la mayoría de ustedes, puede que algunos no, ¿verdad? En que cuando el poder se fiscaliza a sí mismo, casi siempre se va a absolver o se va a ser muy condescendiente. Ustedes saben que yo tengo una mirada libertaria y de derecha económica, pero no empresarial, ni me acomodo de acuerdo a lo que me convenga personalmente tampoco. Creo que la respuesta no es defender a los nuestros, o que tal partido es peor que el otro. Eso puede que sea una parte necesaria del debate, pero no va a resolver el problema moral. Si estamos buscando una respuesta, es partir por recuperar un principio muy simple, que es que el poder tiene que tener límites muy claramente definidos. Si el poder no tiene límites reales, la corrupción no necesita permiso, lo único que necesita para avanzar es tiempo. Por eso, como ciudadanos libres, no podemos ser hinchas del poder, no importa quién esté gobernando. El poder corrompe y tenemos que fiscalizarlo, tenemos que ser capaces de fiscalizarlo. ¿Existen herramientas? Sí, existen herramientas. Las hemos mostrado aquí en la vereda. Acudan a transparencia, pidan informes, exíjanlos y comencemos a fiscalizar lo que está haciendo la autoridad en todos los niveles. No creo que sea bueno para ninguna democracia que miremos a los políticos como salvadores hoy día. Hay que verlos como administradores temporales de nuestros recursos, no de ellos. Recuerden siempre que el político corrupto cree que el Estado es suyo. Así que la corrupción es, en el fondo, una mentira sobre la propiedad. Todo eso existe porque hay ciudadanos que trabajan, que pagan los impuestos, que obedecen las leyes, cumplen los horarios, emprenden, producen, ahorran, sostienen a sus familias y financian con su esfuerzo toda una estructura que la mayoría de las veces los trata como si fueran una fuente inagotable de recursos y nada más. Me refiero al Estado. Por eso la corrupción no se trata solamente de un delito económico. Aquí hay una traición moral. Como dice el título del programa hoy día, la corrupción en Chile se transformó en el ADN de la política. Y cuando pasa ese, nos toca a nosotros. Somos ciudadanos libres y tenemos el deber, como ciudadanos libres, ¿verdad? Pero el deber con los que vienen, sobre todo, de impedir que ese ADN pueda seguir reproduciéndose